Disposiciones generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Persona física según el Código Civil Federal, Título 1, Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código. Persona moral según el Código Civil Federal, Título 2, Artículo 25. Son personas morales la nación, los estados y los municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren reconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Diferencias de la persona física y una persona moral. Las personas físicas se individualizan por su nombre. Al ser individuos, tienen un cuerpo material que se puede percibir y tocar. Pueden contraer obligaciones de haber alcanzado la mayoría de edad. Pueden tener un estado civil de soltería o matrimonio. Pueden tener más de una nacionalidad. Una persona moral se distingue por su razón social. No tienen cuerpo material que se pueda tocar. Tienen la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones desde su creación, aunque son limitadas según el fin por el que se crearon. No pueden tener un estado civil y son creadas conforme a las leyes mexicanas y que tienen su domicilio en el territorio nacional. Contribución de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Fiscal de la Federación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 4. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Código Fiscal de la Federación, artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de los dispuestos por los tratados internacionales a los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Clasificación de las contribuciones. Código Fiscal de la Federación, artículo 2. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por sus servicios de seguridad social proporcionados por este mismo Estado. Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. Derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Residentes en el territorio nacional. Persona física, Código Fiscal de la Federación, artículo 9, fracción 1, apartado A.
las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan una casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en el territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en un territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: cuando el más del 50% de sus ingresos totales que obtenga la persona física en el año del calendario tengan fuente de riqueza en México, y cuando el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Apartado B. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero, no perderán la condición de residentes en México las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se representa el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los 3 ejercicios fiscales siguientes. No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior cuando el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México. Persona moral. Código Fiscal de la Federación, fracción 2. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con este código deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel en el que suceda el cambio de residencia fiscal. Beneficios de los tratados internacionales. Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 4. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en esta ley del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, o bien la de presentar el dictamen de estados financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32A del citado código y de designar representante legal. Persona moral según la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 7. Se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México.